study this topic. And in order to explain or to try to explain this price increase, we need to refer how does the United States use the corn. So there are two big categories. There are food, agricultural, and industrial uses, and also the feed uses. It's important to mention that within the FICA category, there is the ethanol production. In the other side, we have the Mexican situation. In the Mexican consumer side, we have then 37 of the consumed corn in Mexico is imported, from which 90% comes from the United States. So this situation is important since little modification in the United States is going to affect directly to Mexican corn price also. Also, we have that approximately half of Mexico's population is in poverty. And from this part of the population, corn tortilla represent the main calorie sources of these individuals. It's around 36% of the calories consumed by the Mexican. It comes from corn, especially tortilla corn. So we have from the part of the Mexican producers that 4 to 5 farmers harvest corn, and these represent the 40% of the arable land covered by cornfields. We have also a historical context in order to try to explain the corn price determinant. It's need to present the background from the corn price elasticities or by general elasticities, and it comes from King Davenant law. They did a research in England by around the 16th century, and it says that when the production of the cereals falls, the prices overreact. Also, we have a discussion with Adam Smith versus the law of cereals, also in England, and the Ricardian Malthusian debate about international trade or production only for internal consumption. The mainstream theory that we are going to base our thesis, it's going to be the neo-structuralism, and they consider a center and a periphery. The center is a big country, a big economy, is also has market power, and also it can modify international prices. And the periphery is a small country, it's a price taker, and it cannot modify the international prices. So we are going to consider as the central economy, the United States, and as the periphery economy, Mexico. We have here a background that the corn price determinants are especially the demand for corn by the ethanol industry. There have been some researchers talking about this topic, and these, for example, are Fortenberry Park in 2008, Schnepp in 2006, and Biteau in 2009. Biteau especially talked about an ethanol boom during 2002 till 2009, because there were an increase in the ethanol's production in the United States, so the prices of the corn surpasses the forecast from previous studies. And actually it's important to mention that even the forecast given by Biteau has been surpassed by 2014, especially well in 2011. The number that she gave about approximately how is going to be the prices were surpassed. So we have that in the welfare variation, the last on consumer welfare is compensated by the profits of the producer in Mexico and in the US. There were also some researchers talking about this topic, but we are not very agree with this part of the research. We are going to mention later in the hypothesis that we support. We have one general hypothesis. This is the demand
for corn by the ethanol industry is the principal factor explaining the corn price increase. Other factors, such as the consumption of this cereal in China and India and dollar's depreciation against other currency, have also contributed. This has led to deterioration in the economic welfare of Mexico's citizens. We have 5 particular hypotheses. We have that the demand for corn by the ethanol industry has a positive relationship with the corn price. Then that the depreciation of the dollar against other currencies has a negative relationship with the price of corn. Third, that the growth of the United States population has a positive relationship in the price of corn, that the increasing consumption of corn in China and India is directly proportional to the price of corn, and the loss of consumer welfare in Mexico is higher than the profit of producers due to the increase on the corn prices. In order to prove this hypothesis, we are going to use this methodology. We are going to approach from a supply and demand simultaneous equation model. And in order to measure the producer and consumer's welfare, we are going to use the concept of consumer surplus and producer surplus from microeconomic theory. We use the data from the United States Department of Agriculture, the Economic Research Service, from the US Census, the International Monetary Fund, the US Federal Reserve, and for the information from Mexico, we retrieved from INEGI. For the simultaneous equation, it's important to highlight that all data frequency is on agricultural quarterly, except for the variables of population and GDP, and all the variables are transformed in logarithms. This in order to measure the elasticities. We applied the least square in 3-stage method, and in the other hand, in order to measure the surplus, we use the corn price elasticities from FAPRI. And we based our model in the equation offered by the Fortenberry and Park, but we did some variations, some changes. This is a 5-equation model. The first one corresponds to the supply equation, and it's some function of the corn of price, the price of the soybean, and 3 dummy variables. We include these 3 dummy variables in order to correct by stationality, because the information that we retrieved was quarterly. So we have the second equation is the feed equation, and it's in function of the corn price, of the soybean price, of the number of broilers, the number of hogs, and the number of cattle on feed. The 3 dummy variables is included in each of the 5 equations, as I already said. The export equation is a function of the corn price, the export from the United States, and the quantity of wheat produced around the world, except in the United States, the dollar index, the GDP from China and India. And for the FI equation, this is food, agricultural, and industrial uses of the corn. We have that is in function of the corn price, of the ethanol production, of the population, and the price of the oil. And for the 5th equation, this is the equilibrium equation, and it contains the other independent variables from the 4th last equations. These are the supply, the feed, the export, the FI, and also the corn price. And in order to be consistent with the other equations, we used the dummy variables. To measure the elasticities, this means how does affect the ethanol production to the price of the corn. We use these equations. This is from
these were obtained from the last model that I have already mentioned. And these are for the corn price ethanol production cross elasticity and the corn price China and India corn consumption cross elasticity. We are going to use that equation. And for the corn price dollar index cross elasticity, that one. And for the corn price population cross elasticity is the last one. So in order to measure the consumer and producer welfare, we are going to use these equations, the supply and demand constant elasticity functions, as we already mentioned, the corn price supply elasticity and corn price demand elasticity were derived from FAPRI. We obtained those elasticities from that website, and we just substitute we just substitute two periods in order to make linear equations for each function. We obtained these results that the corn price ethanol production cross elasticity is 0.13%. This implies that maintaining all the other factors constant, when the ethanol's production increase in 1%, the corn price it's going to increase in 0.13%. Also, ceteris paribus, that when all the other factors are constant, when the China and India corn consumption cross elasticity, when China and India corn consumption increases in 1%, the price of the corn in the United States is going to increase in 0.04%. Also, we have that when the dollar index increases in 1%, the corn of the price is going to decrease in 0.21%, and then the American population increases in 1%, the corn of price increases in 0.21%. For the consumer and producers' welfare, we obtained these functions, these supply and demand constant elasticity function, and we obtained that for the producer surplus, it was 32,840 million pesos, and from the consumer surplus, it was negative 33,400 million pesos. So the subtraction from the supply surplus and the consumer surplus, it offers us variation of welfare, and we have a net loss of 559 million pesos in the Mexican economy for the period 2005 till 2011. So finally, we have that, in conclusion, that demand for corn by the ethanol industry represents one of the main factors explaining the international corn price. Also, that the increasing consumption of corn in China and India has a positive impact on the international corn price. Then the dollar's depreciation against other currency has a negative impact on the price of this cereal. And finally, that the loss on the consumer's welfare in Mexico is not compensated by the producer's profit. Thanks a lot. Gracias, Rafa. Thank you very much, Rafa. We have some minutes by the end of the first round of presentations, three presentations, and we are going to open the discussion. But if someone is dying to say or ask something, this is the moment, please. He dicho que tenemos unos momentos reservados al final para preguntar, pero si alguien tiene la urgencia de preguntar algo en este momento, que lo diga. ¿No? Okay, well, let's continue then.
Our next presenter is Ana Lilia Magaña. She also studied economics at the University of Michoacán in Central Mexico. She worked for 2 years as a research assistant, working on environmental economics topics at the same university, and now she's a student at the Master of Integrated Applied, at MAIA. Welcome, please. Gracias. Bueno, mi presentación va a ser en español, ya que sé que algunos tenían la inquietud de poner a prueba su comprensión del idioma. Así que para no decepcionarlos, pues aquí va. Primero que nada agradezco pues, a los aquí presentes, a los compañeros y a nuestros invitados, a la doctora Gabriela por invitarme a participar en este panel. Como ya lo mencionaba, soy licenciada en Economía por la Universidad Michoacana y actualmente soy estudiante de la Maestría en Administración Integral del Ambiente. Y bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes un poco de lo que es mi proyecto de investigación. Es acerca de una evaluación integral de los impactos de la variabilidad y el cambio climático en la agricultura de maíz en el estado de Michoacán. Estoy bajo la dirección de la doctora Teresa Cavazos y de la doctora Jali Ikin. Bueno, intentando hacer la presentación lo más concreta y entendida posible, el día de hoy vamos a seguir la siguiente estructura. Primero, para que se familiaricen un poco con qué estoy haciendo, voy a presentar lo que son los objetivos de mi investigación. Después, para entrar un poco en contexto, vamos a abordar lo que es la importancia del maíz para México, que ya aquí nuestro compañero Rafael pues ya nos introdujo un poco, y el papel que juega la producción del estado de Michoacán, porque es relevante realizar este estudio en el estado de Michoacán. Después vamos a abordar lo que es el marco teórico y la metodología, para finalmente compartir un poco de los avances de investigación. Bueno, empezamos. Pues el tema de cambio climático yo creo que todos lo hemos escuchado mencionar alguna vez. En general se define como un cambio de clima atribuido directa e indirectamente a la actividad humana que se suma a la variabilidad natural del clima. Entonces, los objetivos de mi investigación abordan justamente estos dos aspectos. Por un lado, lo que es la variabilidad del clima y por otro, el cambio climático. Ver cómo estos están afectando lo que es la producción de maíz en Michoacán, visto a través de los rendimientos agrícolas y considerando los impactos potenciales y la capacidad adaptativa de los agricultores. De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos. El primero de ellos es determinar cómo la variabilidad climática afecta los rendimientos agrícolas a partir de la observación del periodo de 1960 al 2010. El segundo objetivo general específico es ver qué capacidad adaptativa se ha tenido para enfrentar estos impactos de la variabilidad climática. Entonces, a partir de estos dos objetivos, se plantea un tercero que nos habla de hacer una proyección para ver cómo los escenarios de cambio climático podrían afectar lo que serían los rendimientos en un futuro cercano, definido según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como el periodo 2015-2039. Y a partir de esto, proyectar justamente cuáles son las necesidades que tiene el sector para poder adaptarse a estos escenarios. Bueno, iniciamos con la importancia del maíz para México. ¿Por qué es importante el maíz para nosotros? Pues ya el compañero aquí mencionaba, el maíz es nuestro alimento básico. Se calcula que aproximadamente el maíz representa el 70% del consumo de granos básicos en el país. Esto equivaldría a un total de 26.7 millones de toneladas por año, de lo cual ya nos mencionaban que la mayoría pues proviene de importaciones principalmente de Estados Unidos. Entonces, aquí se han realizado varios trabajos para ver cómo afectaría el cambio climático a la producción de maíz, y siempre la conclusión es que la tendencia es a que va a reducirse el volumen de producción. Entonces, si esto llega a observarse en el futuro, entonces estaríamos hablando de un problema de seguridad agroalimentaria. ¿Y por qué es importante en el estado de Michoacán? Michoacán aporta el 10% de la producción nacional de maíz. Esto es 1.5 millones de toneladas por año. La mayoría de esta producción lo obtiene por agricultura de temporal, pero además de esta actividad de la producción de maíz dependen más de 100,000 agricultores. Para familiarizarlos un poco, ¿dónde está el estado de Michoacán? Michoacán se encuentra en el centro occidente de la República Mexicana.
Es un estado que colinda con los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, el estado de México y Guerrero. El estado de Michoacán cuenta con 113 municipios y su capital es la ciudad de Morelia. El marco teórico que seguimos para esta investigación es la teoría de la vulnerabilidad aportada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el cual nos habla de que los impactos potenciales no solamente dependen propiamente de la ocurrencia de un evento, sino también dependen de la capacidad adaptativa que se muestre para responder a este evento. En este sentido, los impactos potenciales son vistos a través de la exposición y de la sensibilidad, en tanto que la capacidad adaptativa se toma aquí a partir del análisis de los medios de vida rurales, la cual identifica 5 tipos de capitales: capital humano, capital social, capital natural, capital físico y capital financiero. Esto nos lleva a lo que les comentaba de la teoría de la vulnerabilidad, la cual la identifica en función de los impactos potenciales y de la capacidad adaptativa. A partir de este marco teórico se construyó la siguiente metodología, la cual se construye en 3 etapas. Una primera etapa de corte meramente cuantitativo, enfocada a lo que son los impactos potenciales. Esta se realiza por medio de un análisis multivariado, considerando los rendimientos agrícolas en función de las variables climáticas, en este caso temperatura, precipitación y el evento del Niño. Una segunda etapa de corte cualitativo enfocada a lo que es la capacidad adaptativa, principalmente sirviéndose de un trabajo de campo directamente con los actores clave y con los agricultores. Y una tercera etapa enfocada ya a lo que son las proyecciones de los impactos y las necesidades futuras, la cual se va a servir de los resultados de las 2 etapas anteriores, considerando los escenarios de cambio climático propuestos por el Instituto Nacional de Ecología y por las tendencias observadas en la capacidad adaptativa. Aquí vale la pena rescatar que la capacidad adaptativa debe de entenderse como resultado del contexto sociopolítico que la rodea. En este caso, el contexto sociopolítico nos estamos refiriendo a la política agrícola nacional, que principalmente se sirve del programa de Procampo, actualmente considerado Proagro, y además el sistema de seguros a través del sistema de Agrocemex, que es una empresa pública dependiente de la Secretaría de Hacienda, que se sirve para contratar seguros ante la posibilidad de ocurrencia de eventos de desastres agroecológicos. Bueno, a continuación son algunos de los resultados a los que hemos llegado. No son todos los resultados de la investigación, por eso que aún falta mucho camino por recorrer, pero sí considero que serían los más interesantes por el momento. El primero, para considerar el análisis multivariado es necesario considerar lo que es la fenología del maíz. Este calendario que pueden observar aquí se construyó a partir de un primer acercamiento con agricultores del estado para poder calendarizar lo que es el periodo de producción. Se encontró que ellos inician el periodo de siembra en el mes de mayo, principalmente porque lo atribuyen al inicio de las lluvias. Entonces, cuando inician la siembra en mayo, esperan que ya la mazorca esté lista para iniciar el secado en el mes de octubre, que coincide con la disminución de las precipitaciones en ese mes, esperando que ya esté lista la producción para la cosecha en el mes de diciembre. Y también tenemos lo que son los requerimientos agroecológicos del grano, el cual nos dice, según el INIFAP, que es el instituto encargado de llevar a cabo todas las investigaciones relacionadas con maíz, que para que se logre un potencial alto de que la producción sea exitosa, se necesita que la temperatura se mantenga entre los 18 y los 26 grados centígrados y que la precipitación oscile entre los 400 y los 700 milímetros. También nos dice que si la temperatura es menor a los 12 grados o mayor a los 30 grados y aparte la precipitación también es menor a los 200 milímetros o mayor a los 1000, entonces es muy baja la posibilidad de que la producción sea exitosa. Esta información fue rescatada al momento de realizar el análisis multivariado, justamente para considerar lo que son las variables climáticas durante el periodo de mayo a octubre y para considerar los límites en cuanto al número de días que observaron esas características apropiadas. Bueno, hablando un poco para introducir en cuál es la climatología del estado de Michoacán, pues tenemos que partir de entender cómo es su topografía. Aquí en este mapa, en la parte con colores claritos y azules son las tierras altas.
En estas zonas es considerada que está, digamos, la producción de maíz más importante, porque es la región que junta las condiciones más apropiadas para el desarrollo del maíz. En la parte media, que colores cafés, es la región conocida como Tierra Caliente. Son prácticamente tierras mucho más bajas y están separadas de la región de costa justamente por un cinturón, por un sistema montañoso. ¿Esto cómo influye en el clima? En el mapa superior podemos ver el clima de temperatura. Como observan, la región norte se observan los climas más fríos, más frescos, más apropiados para la producción de maíz. Además que la precipitación pues también contempla la oscilación necesaria que se presentaba en el cuadro anterior. Por su parte se observa que la región de Tierra Caliente tiene temperaturas muy altas y además los niveles de precipitación son muy bajos, por lo cual no son condiciones apropiadas para el cultivo de maíz. Y finalmente la parte de costa observa temperaturas cálidas y precipitación alta. Sin embargo, por la incidencia de los ciclones y huracanes no se considera que tampoco sea una región apropiada para la producción de maíz. Bueno, la oscilación que han mantenido estas variables, en la gráfica superior se presenta lo que es la temperatura máxima anual. Como se puede observar en la gráfica, se observa una clara tendencia a incrementar la temperatura a una razón de 0.02 grados por año. Y en la parte de abajo observamos lo que es la precipitación anual. Ahí se puede observar que en general la precipitación se ha mantenido estable. Sin embargo, en el trabajo de campo los agricultores comentan que el periodo de lluvias se ha ido recorriendo. Si antes iniciaba en mayo, actualmente está iniciando aproximadamente en junio o julio. Sin embargo, no se ha recorrido lo que es el periodo de cosecha, se ha mantenido en diciembre, principalmente porque es como funciona el mercado para ellos. En diciembre tienen que cosechar si quieren poder colocar su producto en el mercado. En este mapa muestro lo que son la producción, los volúmenes de producción de maíz para cada uno de los municipios del estado. Podemos observar que en la parte norte es donde se concentran los mayores volúmenes de producción, principalmente sobresaliendo esos 3 municipios, pero en general es la parte norte. Bueno, la producción de maíz en Michoacán en general ha tenido un tremendo incremento de 1980 al 2010. Este incremento es de aproximadamente 25,000 toneladas por año y este incremento se debe principalmente a los rendimientos agrícolas, los cuales sobre todo también han mostrado una fuerte tendencia a incrementarse a razón de 0.06 toneladas por año. Esto se remarca sobre todo porque se encontró que la superficie sembrada de maíz ha sido cada vez menos. Sin embargo, por la obtención de los rendimientos cada vez más altos es que se ha podido observar estas tendencias en la producción. Bueno, en estos 2 mapas lo que quiero mostrar es un poco de cómo han sido los siniestros agrícolas. En el mapa superior lo que estamos presentando es el número de años que ocurrió algún siniestro agrícola en cada uno de los municipios, estos reconocidos por el gobierno del estado, ya que se fijan ciertos límites a partir de los cuales se identifica si el gobierno del estado va a poder o no hacer efectivos los seguros. Entonces es lo que se está considerando en el primer mapa. Y en el segundo mapa lo que se está poniendo es el volumen de producción que se estima se dejó de obtener por la ocurrencia de cada uno de estos siniestros agrícolas. Como se puede observar, no necesariamente los lugares donde ocurrieron más siniestros es los lugares donde se perdió más cantidad de producción. Y esto en parte se debe de explicar justamente por la diferente capacidad adaptativa que tiene cada uno de estos municipios. Bueno, aquí entramos ya en lo que es un poco la capacidad adaptativa. Aquí lo que estoy presentando son parte de los resultados del Censo Agrícola del 2007 llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. No son todas las variables porque es muchísima información, pero en general consideré que eran la información más interesante para el caso. En el primero, en cuestión de capital humano, tenemos la educación de los agricultores, las cuales, como observan, en su gran mayoría o bien no tienen escolaridad o no tienen primaria. En el trabajo de campo, los agricultores nos decían que empiezan en estas actividades desde que tienen 7 u 8 años, y hay algunos agricultores que tienen más de 70 años dedicándose a esto. Entonces, eso empieza a ser una limitante cuando empiezan a desconocer las condiciones naturales a las que están acostumbrados a producir.
En la gráfica de abajo presentamos lo que es el capital social. En este caso son los ejidos de acuerdo a las actividades que realizan. Si bien aquí sobresale que es la actividad agrícola la que concentra la mayor cantidad de ejidos, también es necesario recalcar que es poca la cantidad de agricultores que están dentro de un ejido, considerando que aquí estamos hablando de menos de 2,000 agricultores dentro de un ejido, cuando en realidad son casi 100,000 agricultores en el estado, entonces muy poca la proporción que está organizado. Ahora, en cuanto a capital natural, aquí consideramos lo que fue la disponibilidad de agua para riego. En la gráfica de arriba podemos observar las concesiones de agua otorgadas en el estado de Michoacán. En cuanto a agua superficial, se trata solamente del 10%. En cuanto a agua subterránea, estamos hablando del 78%. ¿Y esto qué tan bueno resultaría? Bueno, en la gráfica de abajo vemos lo que es el capital físico, que es la superficie agrícola que cuenta por riego. Como se puede observar, realmente es muy poca la superficie que cuenta con riego, pero entonces, ¿a dónde se van esas concesiones? Pues principalmente a la zona aguacatera de Tierra Caliente, que es donde se observa el conjuntito con el volumen más alto. Entonces, realmente la producción de maíz no se ve beneficiada por estas concesiones. En cuanto a capital financiero, principalmente se identificaron, como ya les comentaba, 2 programas. El primero, Procampo, y el segundo, que son los seguros agrícolas. En cuanto a Procampo, vemos que este es un programa que ha tenido mucho éxito, se ha reconocido como muy exitoso, justamente por la cantidad de agricultores que se ven beneficiados de este programa. En el caso del trabajo de campo, se encontró que para la gran mayoría de los agricultores, este es el único medio de financiamiento de que disponen. Ahora, en cuanto a la superficie asegurada, vemos que realmente se localiza mucho en lo que es la parte norte y principalmente en lo que es la capital del estado. Pero entonces quedaría aquí la duda, ¿no? ¿Cómo es que se están distribuyendo si no necesariamente los municipios que tienen mayor superficie asegurada son aquellos que tienen o el menor o el mayor número de siniestros agrícolas o la mayor producción? Estos son los resultados hasta el día de hoy. Seguiremos trabajando para tener listo la tesis en mayo, esperando sobrevivir. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Well, thank you very much, Ana Lilia. Again, I'm open the session for questions. Do you have any questions for Ana Lilia? Or let's wait at the end. No? Okay, Kyle? Nothing? No? Okay. Well, next is my presentation. PAC-BC. Doctora, maybe just to, if she can explain lo de ejidos, ¿para qué? Porque no creo que muchos conozcan qué es un ejido. A lo mejor si nada más rápido les puedes decir qué es un ejido. Sí. Bueno, un ejido es una agrupación de agricultores que, digamos, se asocian como para tener acceso a diferentes beneficios. Por ejemplo, en el caso de los ejidos agrícolas, lo que hacen es se conjuntan, se reúnen y entonces es así como tienen, por ejemplo, acceso a Procampo o algunos otros programas. O antes, por ejemplo, a partir de la reforma al artículo 27, antes los ejidos lo que hacían era tener, digamos, tierras en conjunto que trabajaban todos, digamos, como grupo. Sin embargo, ya con la nueva reforma, más bien lo que se hizo fue dotar de cierta propiedad individual a esto. Entonces, más bien como que el ejido ha quedado relegado a ser simplemente una organización para poder, digamos, establecer cierta comunicación con el gobierno para poder acceder a los programas. ¿Hay algo así parecido? The I don't know if landlords? you got that. Like, I mean, the ejido is like a community, a cooperative. But I mean, this was promoted by the government in the early 20th century, and then at the end of the 1990s, the law changed so that you could own your own property land. So I don't know if there's such a thing in the U.S. like a community. Maybe like the reserves, like Native American. No, it's different. Okay, no. There's no community owned. Some subcultures in America have that where you share, it's a community plot of land, but it's mostly for themselves, for their own community. Not much is sold, maybe at a small market, but it's not a major part. Yeah, exactly. Changes in constitution at
brought a lot of problems. Okay. I will briefly talk to you about a research project that was carried out to develop the Climate Change Act for this region, Baja California. Oh, I'm sorry, forget my manners. I'm Gabriela Muñoz Melendez. I hold a PhD in Environmental Sciences by the Imperial College London, where I worked for 8 years. I'm professor of climate change and energy, and currently I work for all these boys and girls. I'm the coordinator of the master program in environmental integrated management. And again, I'm very happy that you are here. Coming back to the presentation, I will explain, and I hope it will be clear soon, what is this PEAC of Climate Change Act, or Regional Climate Change Acts. For that, I would like to talk to you about 4 aspects in my presentation. The first part will be Mexico and climate change. Mexico has been an enthusiastic player in the climate change arena, international arena. I'm for sure the previous president was a real advocate for this. So much that the COP16 was here in Cancun. It was here, well, not here. Cancun is far away. Anyway, but it was in Mexico. The second part of my presentation, it will be to explain what the Regional Climate Change Act is, o Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, PEAC. How that was developed in Baja California, that will be the third part. And some conclusions, if we can get to a conclusions to this. Well, Mexican and climate change, not that fast, yeah, that's it. As I mentioned before, Mexico had been a player, huge enthusiastic, active player in the international climate change arena. Mexico signed and ratified the Framework Convention on Climate Change by 1992. It came in force on March the 21st, 1994. Our country rapidly signed and ratified the Kyoto Protocol on June the 9th, 1998, and entry in force by September 7, 2000. 2005, sorry. But again, Mexico has signed a lot of international agreements on climate change. All of these agreements and treaties have, we have acquired as a country a lot of responsibilities for that. But let's say there are 3 that are really, really relevant and have kidnapped the environmental agenda for the last 15, 12 years. The first was the national communication to the United Nations Framework Convention on Climate Change. The second was all the institutional arrangement. For example, the Mexican Intersecretary Commission on Climate Change. And some, I don't know, you had heard about the General Act on Climate Change. It was issued last year. Yeah? Well, it has, anyway, I will talk to you about that later. And the third aspect that is important was the development of regional programs for climate change. Regarding national communications, Mexico is a party to the United Nations Framework Convention, but is not a country that is a non-Annex 1 country. That means that it doesn't have really a responsibility. It doesn't have to take all the steps and report, but Mexico has done that. And until now, it has prepared 5 national communications. These communications have to report on the steps taken to implement the actions considered in the convention. And according to the last communication, total emission of greenhouse gas emissions in carbon dioxide equivalent were 748,000 gigagrams, that is thousands of tons, metric tons. That happened in 2010. And compared to levels of 1990,
it showed an increase of 33%. So we have here the results. What you can see in light blue is energy. The energy sector is by far the most important of GHG emissions. And by energy sector, we consider the petrol industry. That's why it's the most important here, and transport. For Baja California, this changed a little bit. Transport is the most important contributor in the energy sector. In red, there are the emissions by the industry. In green, the agricultural emissions. In what color that will be? Purple, light purple? Okay. Land use and change of land use and forestry. And in darker blue, you have waste. Well, that's for national communication and national greenhouse gases emissions inventory. Regarding the implementation, the changes in infrastructure, in political internal infrastructures in Mexico, this is one of the most important ones. That this figure describes the organigram of the Intersecretarial Commission on Climate Change. This is huge. There are seven secretaries: energy, agriculture, social development, international affairs. All of that. The tourism, that are working together and are and manage at the same time thinking to overcome some sectorial, some partitions, divisions, have all these small departments. For example, a working group on adaptation, on mitigation, on RED participation. Oops. Okay, and the third point that is important in this context is the local development of PACs, climate change acts at regional level. And it is believed that through these instruments, we are going to take the advantage of the feasibility system in a subnational entity. In Mexico, there are 31 states, estados, and they have their own jurisdiction and specific social organization. So what is going to happen here is that we are going to take advantage of the existing structure, jurisdiction, organizations, because it's thought that it's going to be easier to implement public policies on climate change, on mitigation and adaptation. Well, at least that is the idea. Don't look at me in that way. They say, we follow. Okay. I mentioned that there are 31 states in Mexico and 1 federal district, and by 2010, all regions have PACs, or they have engaged in developing their PACs. Baja California finished theirs in 2012. Actually, do you know what the Guadalupe Virgin is? The Guadalupe Virgin, no? La Virgen de Guadalupe? Virgin. Sorry. Okay, well, that day, and you know what is the date to celebrate? Oh, okay, there you go. You are not going to have here. Okay. It is December the 12th. Okay? And what I say that? Because that day, our PAC entry in force. So we have the blessings of our religion. Okay. On top of these stakes, the PACs, there are 50 municipalities that have engaged in developing their own acts. This sounds like climate change crazy, you know? Let me show you. This is a map that is showing the activities of the actions to taken to develop these PACs in the whole of Mexico. Don't believe that. Baja California has already concluded theirs. And this is regarding municipal
climate change acts. There are 50, more or less. Okay. But what we did here in Baja California, well, the first thing was to organize. You know, Mexicans like to organize. And the government came, started to talk to us meaning the higher education institution, more important. It's not because I'm here. There are in Baja California, there is ICESE, that is in Ensenada, the Autonomous University of Baja California, that is all around the state, but we were working quite close with the people of the engineering institutions, and El Colegio de la Frontera Norte. The idea was, they were more or less, let me show you. This was the kind of organization, sorry, this is in Spanish, but we have the government, that it was at the top, and we have a kind of working group with the government and representatives of each of the academic institutions. The idea was that us, academics, will provide with some diagnosis on biophysical aspects, on economic aspects, on social aspects, and then we'd end with a list of recommendations of what to do and who should do it. These guys didn't like that last list, let me tell you, because, okay, well, you need to work together, don't start to separate things and the rest of that. There were around 50 different researchers coming from economics to sociology. I was supposed, and I want to remark that, I was supposed to be the project leader. It was only a supposition, it was an assumption, because to manage 50 different researchers is not possible. But at the end of the day, we came and worked together, and in climatology, actually, the supervisor of Ana Lilia was working a lot in this climatology group. But we concentrate as well on public health, on energy, on agriculture, livestock, fisheries, biodiversity, transport, cities, water resources, all of that. We have, let's say, this huge group of people. We were working in three main, to reach three main goals. One was to develop a GHG, greenhouse gas emissions inventory, and from 1990 to 2010, and to forecast emissions to 2015. To develop regionalized climate scenarios to see how the precipitation pattern and the temperature will change. And let me tell you, I mean, we get some really scary modeling results. For example, that, have you been to Mexicali? No? What can you say about Mexicali? Well, I haven't been there in a long time. But it has changed a lot now. It hasn't done. Not regarding the temperature in July, for example. It can reach 50 centigrade degrees. That will be how much in Fahrenheit? 110? Okay, there you go. It's really hot during summer. And under our scenarios for temperature changes, it could increase in 5 degrees more. That's a lot. Believe me. Okay, don't trust me. You need to see the pack. Anyway, another of the things that we need to do is to diagnose, to make diagnosis in each of there were 12 sectors, and then propose mitigation and adaptation measure, and again, identify the responsible to carry out such measures. More or less, it was like this. You have the pack, and on the darker blue side, we have the mitigation side, so to speak. So you have the inventory, scenarios for emission, generation of emissions of greenhouse gases emissions, options for mitigation, actions and goals to decrease mitigation, and the evaluation and cost benefit of those measures.
that will end in a proposal for public policies and a sort of indicators to evaluate how it was progressing the implementation of some measures. We use for that, and there were some public policy experts that helped us to develop this at the very end of the process, and they use something called logic framework. I don't know, it's apparently it's the most common public policy methodology. There's no nine, okay. On light blue, you have the kind of adaptation section when we have an identification of impacts at the region, some scenarios, how the precipitation patterns and temperature will change, the options for adaptation, actions and goals, and the evaluation of measures. More or less, really quickly here, some results. I'm not going to present all the 10 sectors, 12 sectors results, but we have here the greenhouse gas emissions inventory for Baja California. As I mentioned, here is from 1990 to 2005. No surprises there. The energy sector was the main source of GHG emissions, followed by the industry, agriculture, then waste, and at the very, very, very top, the use of land use and change of land use. In Baja California, the most important part of the energy sector was transport. Very, very quickly here, some results on water resources vulnerability without considering any of the scenarios of climate change and only considering the uses and the potential users of water in the state. We have this, which is not surprising. We have some uses of water in Baja California. The 87.2% is used in agriculture, 7.8 in cities, and the 5.1 remaining in industry. Okay, but our cities are growing. This is showing how the rate of growing of population rate in this region. So as you can see, it's not as high as it used to be in the 1950s, but anyway, it's still growing. But what most importantly, these people are going to the coast side. If we can say that the coast is Ensenada, Tijuana, and then Mexicali will be the valley, is how we identified it here. And as you can notice there, well, Tijuana is a good place to live for all that people. But we were talking about water, didn't we? Okay, the water that we are using in Tijuana comes from the Colorado River. But the Colorado River Delta is in Mexicali. Yeah, that's true. So you know what we do? We pump the water 1,000 meters over La Rumorosa and brought it here. Use it once, and after semi-cleaning, we send it to the ocean over there. Actually, I don't know if you smell something really not very nice. No? That is because it's that water, the treated water, is just discharging 1 kilometer from here. And well, what this graph is showing is the considering population growth in the region, in this region, they increase the capacity of water from Mexicali to here. In I don't know if you can read what is there. Well, that is the demand. The first line, the orange line, will be the demand of Tijuana, Tecate, and Rosarito. Mm-hmm. And what is showing in the red line is the increase in the capacity of pipes to bring more water here. And as you can see, by 2010, it will be reached the balance. So
we are already in a state of vulnerability. We don't have enough water, and possibly we will have some water shortages soon. Well, we have the Colorado River and the International Water Treatment in 1944, establishing this amount of water that we are going to share with the states. It's not rare that during all these negotiations, and again, we are going to do this and do that and share this and share that, that always comes someone from Colorado. So, hey, what about if we put here desalinization plant for Tijuana and then we keep all the water? And then we need to explain them that if you dump the Colorado River, you are going to cause an ecological catastrophe because you have something called water cycle. And if you stop the sources, you are going to be damaging away as well. But guys, you have to do that for us because they don't believe us here. Anyway, I was talking about the Colorado River, that is our main supply of water, this running this water, but we have some water reservoirs as well. And what you see in red, and pay attention where these red areas are, is the overexploited water reservoirs. And as you can see, it's happening in where cities are, Mexicali, Tijuana, Ensenada. So, more or less, after being scared by all these findings, that they are not really surprising. We know about it. What this diagnosis revealed, or stress more than revealed, it was something that we already knew. And it was how vulnerable this region is. So we started to, or the people that were in charge of these studies it was to measure, to propose how only to keep with the population growth, what to do for the water resources. We did similar studies for all these 12 sectors, and we ended with sort of these proposals to develop public policies. This is in Spanish, but for example, this was for Protección Civil. How do you translate that? Emergency services. Yeah. Because have you been here when it's raining? No, don't come here when it's raining. There are flash floodings that you should see. And so these sort of proposals are looking at all those old problems. FEMA. Yeah, exactly. Okay. Well, we ended with 106 different proposals for public policies. From them, we started to cross them, how much they will cost, if there were proper programs, existing programs that we could take on board, that there were the existing laws, regulations, all this. And we ended with two plans, a mitigation plan of around 10 proposals, all of them, what they were, the objective, the reduction of greenhouse gases emissions in CO2 equivalent, the cost, and the economic and social benefits, and an adaptation plan. And of course, we identify as well what will be the problems, because, I mean, if I want to save water and then I charge 10 pesos more for that, a lot of the general public are not going to be very pleased with that. So, okay, conclusions. Current development patterns are the real cause for climate change. And as well, these differentiated development patterns give cause to different degrees of vulnerability in this region. So, and what I'm stressing this is because a lot of people still insist that the climate change is an environmental issue. It is not. And not for countries like Mexico. It's a development issue. And we need to look at that seriously.
because otherwise we are not going to face properly the possible outcomes of climate change existence. Furthermore, if we take a development standpoint, the regional or state levels PACs become a necessary instrument for any real territorial development discussion. And this is really important. It requires a bottom-up approach. I stress this because in Mexico it's exactly the opposite. It's from top to bottom. And to do that, we are challenged here for a real effort of multi-coordination between the federation, the state, and the municipality. That is a mess. Okay, but if we can do that, there are going to be effective mitigation and adaptation measures that respond properly to the coming emergencies. And there I leave you with some photos. These are photos from Tijuana. And if you haven't seen the flooding, there you go, an example of how this could be. Thank you very much for your attention. And questions, please. I would propose that we keep this round of questions short, since we do need to get back on the border in time, and the way we've always done the forum in San Diego is always with questions at the end, but unless there's any urgent questions right now. We are going to take you back to the border at 7. So, I'm sorry. You're not leaving soon. No questions? No, let's I have a question. Yeah, So please. you said that you came up with these 10 proposals to mitigate or adapt. Have they been accepted by the government, or what's the response to those proposals? Well, actually, the government asked us to develop the PAC, and they, with a pompous ceremony, presented and declared that the program entered in force in 2012, December 12th, 2012. Can be honest. Yeah, please. Okay. By 2000, 7 months later than that date, there were some elections for the state, so the government changed. And with that, I'm saying that we are in hole. What we did, we knew that it would be a change of government. So what we did, it was to entangle our measures in existing programs that the federation will demand to the state to do. For example, the program on I keep forgetting. My professors in England will keep me out. I keep forgetting. MOT. MOT is in England, at least, is a program to verify the state of your car. That is not releasing a lot of emissions. Smog. Like the California. The California, exactly, the program. Hard to see Okay. smog. So there was a program installed here that it was supposed to started as a pilot program last year. So we considered that into account. This year started in January, but then a lot of the population here hadn't done that, and there were queues of I don't know how many hours. 5. Easily. It was such a mayhem that at the end of the day, the government decided to stop the program. So, if you tell me these measures are going to be there and be implemented, I can tell you that I hope so. They asked for that. We did everything for them to be considered and implemented. Let's hope so. Something else? Yeah. It seems, there's a big dichotomous problem of a lot of poverty at the same time as more development. And so in terms of sustainably developing Mexico and Mexico's biggest cities, is there an overarching kind of national plan for how
to proceed with sustainable development and the types of occupations, for example, that could be, presented in a more sustainable style, or, in terms of developing buildings, or it's very hard, You are touching on something really itchy. And development of cities. Listen, there is an infrastructure to deal with poverty in Mexico. There is a Secretary of Social Development, CEDESOL, and there are programs aiming to deal with poverty in rural areas, in urban areas. There are programs like, what is the name of that program, Rafa? Oportunidades? That they can explain you better. I'm not an economist. I'm glad that I am not. And then there is something there, and of course they take on board all these definitions of sustainable development and the rest of that. There are organizations in governmental and non-governmental organizations dealing with that as well. But specifically, the thing that you mentioned, the development of cities, is difficult. For example, here in Mexico, there is only a single law on construction, and is favoring the expansion of cities with poor material. So everybody has access to their own households. And that is creating a problem, because I don't know if you saw that thing that it was, okay. There are many developments like that. They are going to buy land and then to develop. They say that they are not going to connect electricity, water, and the rest of that, because it's not under their responsibility, and they are true. Under the law, municipality have to do that. And between the municipality and the developers, and then people that start to arrive and want to live there, it's a real problem. May I compliment? Yeah. So municipalities, here have the freedom by law of establishing their own development projects, los de ordenamiento territorial. And then you also have the problems that governments change every 3 years, and there's no re-election until like 6 more years. But there's no re-election. So a municipality has to get together and then put out planning for the next X numbers of years. And it has to be sanctioned by the state and blah, 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 blah. But then many things can happen along the way. So, And anything does happen. even though there's a plan, it might not get executed. No, actually, this area is called the Cocotren, and is considered that issue, the land use, the vocation of the land. It would be a low impact tourism, but then we have Sempra Costa Azul. So then sometimes in Mexico, big companies are welcome, because it's thought that they are going to bring more employment generation and revenues. Yeah. Okay. Now it's done. No, I wanted to add to this. Just Mexican law protects squatters a lot better than American law, right? And so a lot of these areas, technically, a lot of the areas are sort of, unenforced, irregular tenancy occurs in those areas, and it's harder to kick people out than it would be in the United States, at least in the work I've done in the Caymans. So it's much more complicated to try and develop a plan when you have the turnover, as well as a problem with the regular tenancy that you can't really deal with without also dipping in and really developing areas socially. And so it becomes a very holistic problem with the Gabriela was explaining. that's the naive, the really nice part of the real plan that I can tell you from my experience is that, let's take a case, let's take Cancun. And then if you have a hotel that arrives into Cancun and wants to persuade the municipality to change the land use from spanning from 7 floors to 12 floors, someone might get really rich inside doing that shift.
That's like the real behind what can happen. So that's why maybe you have many of these abandoned like projects around, because they gave the permits without really looking into the sustainability of it, just because like the doctor said, it's going to bring money, it's going to be construction, but there's no sustainability in the long term. So if you're a big developer, you want to make a tourist industry in a new place in Baja, for example, you don't have to talk to the municipality and get approval for following the sustainability plan. Well, yes, you need to talk to them, and they had to issue a permit. Supposedly, if you can show that you are going to sustainably develop your enterprise, and most of the time is they do. Well, at least for them to issue the permit, they do. Yeah, well, we have to. It's really challenging to work here on the environment. There you go. These guys are going to be here soon. Okay. Yeah. Just a quick question, clarification. You mentioned the water source here being from the Colorado River, and then you spoke about what the U.S. is trying to do in terms of cutting off or diverting that water supply. Could you say There is always someone bringing that idea to the table. There's always someone. What is the idea? To build dams to keep the Colorado River waters in the States. Oh, in the States and not share it with Yeah. us. Okay, yes. Okay, can we continue? ¿Podemos continuar, chicos, chicas? Sí, sí nos están siguiendo, perdón. ¿Sí? Sí, eso. Well, our next topic will be socio-economic aspects of natural resources. And then we have here Jasmine Ochoa Gonzalez from the Master of Environmental Integrated Management. Jasmine, she's a biologist at the University of Guadalajara. She worked for the National Center of Reference on Biological Control. What is the Psyllido? The Asiatic Psyllido. Es un insecto que pasa una enfermedad de los cítricos. Ah, okay. Something a bug that do something to The citrix. citrus. Yeah. And she works for the BioBest of Mexico in the Department of Research and Development of New Agents for Biological Control. She works as well as an environmental educator for the Confederación Olímpica. Olympic Confederation of Sports of Jalisco. La deporte de Estado de Jalisco. Ah, okay. Okay, well. And now she's with us. Please go ahead. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y pues mi presentación también va a ser en español. Sí. Por favor, Julia. La presentación ya está. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, espera un momentito. No, no, no. Ahí está. Bueno, que como ya dijo la doctora, pues mi nombre es Yasmín y mi tema es sobre una propuesta de infraestructura verde para la zona metropolitana de Tijuana, Tecate y Rosarito. Primero voy a empezar a dar una introducción al tema, luego voy a dar el planteamiento del problema, la hipótesis y finalmente voy a dar la metodología y algunos avances de mi investigación. Primero voy a aclarar que el término de aquí de infraestructura se toma como el conjunto de elementos necesarios para el buen funcionamiento
de un sistema. En este caso, infraestructura verde se toma como una red interconectada de áreas verdes y espacios abiertos que ayudan a conferir una mayor resiliencia a los ecosistemas para que estos sigan cumpliendo con sus funciones ante una perturbación. Estas funciones son llamadas también servicios ambientales o servicios ecosistémicos y se encuentran en 4 categorías de provisión, regulación, culturales que pueden ser tangibles e intangibles y también los de sustento, que son aquellos procesos indispensables para la vida en la Tierra. Todos estos están interconectados y son necesarios para el buen funcionamiento de la biosfera. A veces no se toman mucho en cuenta o no se cree que son importantes hasta que se pierden, pero últimamente se ha tratado de que sean remunerados estos servicios ecosistémicos por algunos programas como los de la CONAFOR. La calidad y la cantidad de los servicios ambientales es afectada por el cambio de uso del suelo de la tierra. Casi el 40% ha sido cambiado a agrícola y de pastoreo, y aunque solamente el 2% lo representan ciudades, tiene efectos más negativos sobre el funcionamiento de los servicios ambientales. Así, cerca del 53% de la población humana vive en las ciudades. En México es el 78% y para este estado de Baja California es el 92%. Estas personas que viven en las ciudades sufren de deslizamiento de la tierra, la fragmentación del paisaje y también de los efectos de la contaminación. Una visión que puede tratar de ayudar a atenuar todos estos problemas es mediante la infraestructura verde, que trata de integrar los conceptos de ecología del paisaje y de ecología urbana. Tratar de ver a la ciudad como parte también del ecosistema, no como algo aislado o algo que no es parte de su entorno. Y también trata de incorporar elementos de planeación. En esta imagen estoy mostrando una imagen spot que está en falso color 1, 2, 3 y así es más fácil resaltar aquellas áreas en las que todavía hay vegetación natural, que son aquellas que están denotadas en los colores rojos. Todas aquellas áreas que son un poco más blancas son el desarrollo de las ciudades. Así podemos observar que todavía no crece completamente y que todavía existen espacios de oportunidad para tratar de conservar la vegetación que todavía existe en ella. En esta otra perspectiva de la imagen podemos ver una 3D del área de estudio, donde se observa que la topografía es muy abrupta en el área. Lo que ha hecho que aumente todavía más los efectos negativos de los servicios ecosistémicos, ya que muchos desarrollos o asentamientos humanos se ponen en lugares en los que son más proclives a sufrir los efectos de meteorológicos extremos, como el deslizamiento de las tierras o también las inundaciones, lo que causa tanto impactos directos e indirectos, tanto económicos como pérdida de vidas humanas. Otro de los problemas es que Tijuana tiene muy pocas áreas verdes. Esto también se debe a su poca planeación, ya que fue creciendo muy rápido y también hubo muchos asentamientos pues que llegaron ahí de paracaidistas y quedaron en tierras que en realidad no eran de ellos y después se fueron regularizando. Tanto Tecate como Playas de Rosarito también sufren estos problemas de que no tienen una gran cantidad de espacios verdes. Así, cerca del 75% de las personas en Tijuana no tienen acceso a áreas verdes. Todo este desarrollo urbano ha hecho que poco a poco se vaya fragmentando el paisaje, es decir, que cada vez queden pedazos de vegetación natural entre, por ejemplo, agricultura o, por ejemplo, también podría ser en desarrollo urbano. Y esto afecta la calidad y la cantidad de los servicios ecosistémicos. ¿Y por qué es importante que se pierda estos servicios ecosistémicos o se fragmente el paisaje? Pues es porque esta área se encuentra sentada en la provincia florística de Baja California, que es considerada como una de los 25 hotspots más importantes de biodiversidad y tiene muchas especies endémicas, que si se pierden aquí, pues no va a estar en ninguna otra parte del mundo. Así que mi pregunta de investigación es ¿qué zonas se podrían proteger si se implementa la infraestructura verde, si se consideran aquellas áreas con pendientes pronunciadas y los márgenes de los cursos de agua que pues no son utilizables para los asentamientos humanos por los riesgos que representan, y qué porcentaje de cada ecosistema se podría conservar
y en qué grado se ayudaría a que el ecosistema tuviera una mayor conectividad y así funcionara mejor. Todo esto no para que la ciudad no crezca, sino para que al crecer conserve y tenga estos beneficios y los pueda aprovechar. El marco teórico que enmarca esta investigación es la ecología del paisaje, que nos dice que el paisaje es un mosaico que está configurado por 3 elementos, que son los parches, los corredores y la matriz. Los parches o fragmentos son algunos espacios que son diferentes a lo que los rodea, como por ejemplo pueden ser remanentes de vegetación que se encuentran rodeados por agricultura o por espacios urbanos. Los corredores ayudan a unir diferentes parches o fragmentos, como los cursos de agua y también las pendientes. Y la matriz va a ser elemento dominante de nuestro paisaje. Por ejemplo, en una ciudad el elemento dominante sería lo urbano. También el paisaje está influido por su estructura, por sus funciones y por los cambios a través de la configuración de sus diferentes elementos a través del tiempo. En esta imagen podemos observar la teoría ya aplicada al área de estudio, en donde observamos parches urbanos en medio de la vegetación natural. También observamos parches que ya no son tan naturales como la agricultura, y también los corredores que son tanto naturales como artificiales. Los naturales serían las pendientes y los que no, son artificiales son los caminos que conectan las diferentes ciudades. Entonces los objetivos de mi investigación serían aumentar el acceso a las áreas verdes, conservar los espacios naturales y reducir los riesgos a los que la población se vería expuesta. Es decir, aumentar la resiliencia urbana ante eventos meteorológicos extremos como las inundaciones y los deslaves. Los objetivos específicos es generar un mapa de usos del suelo y tipos de vegetación, identificar las zonas con pendientes pronunciadas, es decir, aquellas mayores a 35%, identificar los cursos de agua, los que sean más cuantiosos, e identificar aquellos ecosistemas únicos y medir la conectividad del paisaje. Entonces mi hipótesis es que la zona metropolitana de Tijuana, Tecate y Rosarito aún tiene espacios que pueden ser una oportunidad para tratar de conservarlos y así se aumente la resiliencia urbana y al mismo tiempo se conserven los espacios naturales. Ahora lo que he estado haciendo es un mapa de vegetación y usos del suelo, que lo realicé con una imagen spot de 2013. Esta se remuestró con una imagen pancromática para darle una mayor resolución y estuve digitalizando manualmente algunas de las categorías. Esto lo procesé en el programa ARGIS, algunas de mis dudas las estuve corroborando con Google Earth, pero además también realicé trabajo de campo a lo largo de toda el área y estuve realizando recorridos, y estos fueron medidos con un programa que se llama Orius Maps, para que así estuvieran georreferenciados. La clasificación que utilicé fue la de Oliari de 1995, modificada por Ojeda, y que fue también adaptada al área de estudio. Este es el mapa que tengo en estos momentos. Podemos observar que hay muchas áreas de matorral costero que quedaron embebidas dentro de las zonas urbanas y también con zonas de pastizales. También podemos observar que hay una gran cantidad de vegetación riparia que todavía está en buen estado, sobre todo en la parte sur, en playas de Rosarito. En el trabajo de campo pudimos observar gato montés, codornices, liebres, es decir que todavía están en buen estado. Y sería una pena si se perdieran todos estos hábitats para estos animales. Para las pendientes pronunciadas voy a utilizar un mapa, las curvas de nivel de INEGI, unas 50.000 a 10 y 20 metros, y voy a hacer un modelo digital de elevación del terreno para identificar las pendientes mayores a 35%. Para los cursos de agua voy a utilizar datos de INEGI y de Conagua, en la que voy a hacer la red de drenaje y voy a sacar los órdenes de drenaje, tratando de utilizar solamente aquellos que son más cuantiosos, que serían los de mayor orden. Ya llevo un poco de avance en esto y tengo identificados los de orden 4, 5 y 6.
En estas áreas se van a hacer una zona buffer o una área de amortiguamiento para evitar que se desarrollen asentamientos humanos en estas partes. Para los sitios especiales, tengo datos de Oberbauer que fueron visitados durante mi trabajo de campo y también de la Conavio, en donde nos muestran las distribuciones de algunas de las especies que se encuentran protegidas por la norma oficial mexicana 059, es decir, que se encuentran en un grado de amenaza. Estas son el murciélago trompudo, que es el primero, el cóndor californiano y el águila real. Además, la zona en rosa también se pretende proteger, que es la región terrestre prioritaria, conocida como Santa María el Descanso, que esa la propuso la Conavio por sus características. En el trabajo de campo pudimos observar que hay una gran cantidad de encinos en esta área. Finalmente, todos estos mapas se van a integrar en uno solo para obtener la propuesta de infraestructura verde, en donde se tratará de medir la fragmentación del paisaje y qué conectividad se le podría dar. Y eso es todo, gracias por su atención. Okay, well, thank you very much, Jasmine. Guys, you are getting hungry. We just bear with me this last presentation, last but not least. Adrián Valdés Barrera, study business administration at the Autonomous University of Baja California, and he worked for 2 years at the private industry. Okay, now go ahead, please. Bueno, muchas gracias por su espera, muchas gracias por su paciencia. Qué gusto tenerlos a todos aquí. He asistido, pues he tratado de asistir seguido a las sesiones en el Scripps. Lo que voy a presentar es un trabajo realizado en esta clase, en una clase de la maestría. Es un trabajo en conjunto con Jaime González Barrera y María del Pilar Salazar Vargas, que se encuentra aquí. Who can answer all the questions? Claro. Ella se va a encargar de resolverlas. Bueno, el tema es la gestión del acuífero de la cuenca baja del río Colorado, ya que hay disparidades jurídicas institucionales y hay una carencia de acuerdos transfronterizos. Primero vamos a hablar de las generalidades del acuífero. Pues el acuífero se encuentra en la cuenca baja del río Colorado, como lo había mencionado. Cubre los estados de Baja California, de Sonora, de Arizona y de California. Lo que vemos aquí es Imperial Valley, dentro del condado Imperial. Bueno, no se muestra en el mapa, sin embargo, el canal todo americano, el All American Canal, que va desde Yuma a California, al condado Imperial, pues recorre la franja fronteriza y evita que el agua llegue al suelo, ¿no? Penetre, se infiltre en el suelo. El acuífero tiene un declive de norte a sur, es decir, es más bajo en el norte, en Estados Unidos es más bajo, y el agua recorre hacia el sur, hacia el Golfo de California. ¿Correcto? Bueno, cabe destacar, ambos valles, en Mexicali y en Imperial Valley, son de agricultura intensiva. Se encuentra en Baja California, se encuentra sobreexplotado y sobreconcesionado el valle, el acuífero. El acuífero. Con la construcción del canal todo americano, se redujo en 80 hectómetros cúbicos al año la absorción, la infiltración del agua al acuífero. ¿A cuánto equivale esto? Pues equivale a más de, en escala inglesa, a más de 21 millones de galones que no se infiltran al acuífero anualmente, ¿no? Esto resulta pues en una mayor sobreexplotación del lado mexicano y pues pone en riesgo el modo de vida de los agricultores en todo el valle. Continuamos. Bueno, los supuestos de esta investigación. Partimos del supuesto que hay una gestión fragmentada de ambos lados de la frontera, incluso en los estados de Arizona y California, pues son estados distintos y hay una manejo fragmentado, ¿no?
¿Cuáles son las preguntas que tratamos de responder con esta investigación? Pues, ¿cuál es el manejo actual que existe? ¿Cuáles son los factores que determinan este manejo? Y los actores que existen, que se involucran, ¿no? ¿Cuál es su avance y cuáles son unas nuevas propuestas? Los objetivos fueron analizar los marcos regulatorios y los actores que se encuentran y elaborar una propuesta preliminar basado en las oportunidades que fuimos encontrando a lo largo de la investigación. Bueno, aquí tenemos el problema. Primero, del lado mexicano existe una centralización de los recursos hídricos, una centralización, ya que Conagua es la Comisión Nacional de Agua, regula pues todo, regula todo manejo del agua, ¿no? Todo pasa por ellos. Mientras que en Estados Unidos vemos que California y Arizona se rigen por leyes diferentes en cuanto a agua. Por ejemplo, en California hay más de 20 tipos de agencia que regulan el agua de los acuíferos, solamente el agua de los acuíferos. Y mientras que en California es un bien privado el agua, en Arizona es un bien público, ¿correcto? En Arizona pues tuvieron esa equivocación porque ahora con eso pueden vender su agua a California, ¿no? Que es privado a través del canal todo americano, ¿no? Entonces, pues evidentemente hay una disparidad en el manejo que se ejerce en México y Estados Unidos. Esto pues lleva a condicionar al acuífero. ¿Ok? ¿En qué lo condiciona? Pues primeramente en la cantidad, ya que se infiltra menos el agua, aumenta la extracción, disminuye la recarga, esto pues agota el acuífero y lo saliniza, sin contar la contaminación. Como comenté, el declive es hacia México. Todos los químicos industriales que utilizan en la agricultura en Imperial Valley, pues llegan a contaminar a México y no a Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar a hablar de cómo se puede manejar, cómo ha existido convenios compartidos a lo largo de la historia en todo el mundo, ¿no? Tratar de regular los acuíferos empieza con las reglas de Helsinki en 1966. La ILA es The International Law Association, que en 1966 acuerda establecer comunidad de cuenca, comunidad de estudio, la cuenca, de basin, ¿no? Catalogándolo como un sistema hidrográfico y desapareciendo las fronteras políticas establecidas por los humanos. Entonces, primero se estableció en 1966 el área de estudio, la cuenca. Para 1987, con las reglas de Corea, empiezan a hablar específicamente los acuíferos, ya que se descubre, se descubre que estos tienen interconexiones subterráneas, y lo que un país hace con su industria de un lado, pues viene a repercutir en el otro lado, ¿no? Entonces se reconoce la interconexión principalmente por la contaminación en países de Europa del Este. Y continúa con el Tratado de Velayo. En 1989 en Italia se celebra este congreso después de el borrador de Vallarta, que empieza a crear un marco regulatorio y establece una ley de acuíferos. Este no tuvo éxito debido a que no fue ratificado ni fue adoptado por ningún país. Sin embargo, pues se consideró un buen esfuerzo académico, ¿no? Tratar de regular y de nivelar las reglas de acuíferos en todo el mundo. En el 2000 se crea la ISARM, que es de la UNESCO, proviene de la ONU, como la que va a regular todos los acuíferos compartidos internacionalmente. En el 2008 se terminan las leyes, en el 2008 apenas se terminan las leyes con 19 leyes. Aún, pues, aunque están las leyes, pues aún no tienen vigencia, ni la ONU ha ejercido una presión sobre aquellos países que no las cumplen. Simplemente son un discurso, ¿no? Más de la ONU. Ok, vamos a estudiar el marco de California, ¿no? El marco de los Estados Unidos, para poder entender cómo poder nivelar estas fuerzas entre México y Estados Unidos.
Tenemos que en Estados Unidos cada estado, como lo mencioné, tiene su propia ley. California tiene, en el condado imperial, tiene su propio ordenanza subterránea, del agua subterránea. ¿Cuál es el truco aquí? Pues que regula toda la extracción del acuífero. Sin embargo, exceptúa la zona de Imperial Valley de todas las reglas de esta gobernanza. ¿Debido a qué? De esta ordenanza. Pues a que es la última frontera con México, entonces ellos buscan maximizar sus utilidades extrayendo el máximo de agua para que no pues termine cayendo el agua en México, ¿no? Que para ellos ya no es utilizable. Y por otro lado tenemos la Arizona Groundwater Management Code, que establece las reglas para tratar las aguas subterráneas. Como lo mencioné, es un bien público y todos están regidos en Arizona bajo este código. En México, pues es sumamente centralizado y viene desde el nivel federal. Está en el artículo 27 de nuestra Constitución, que todas las aguas son de interés público y privado, son de seguridad nacional, son un tema de seguridad nacional, tienen un dominio completamente federal y la CONAGUA es la autoridad máxima para el manejo de las aguas, ¿no? No existe ninguna ley en cuanto a acuíferos en México, a diferencia de Estados Unidos, que sí está muy reglamentado la extracción del agua. Se cataloga aquí a la cuenca como unidad territorial básica y no como comunidad privada como en California, ¿no? Que sobre tu terreno tú puedes extraer toda el agua que tú desees. Y se puede extraer el agua libremente siempre y cuando haya una zona de veda. En Baja California es una zona de veda debido a que su clima es sumamente desértico, ¿no? Entonces tenemos los actores nacionales y cómo se vinculan internacionalmente, cómo se pudieran vincular. Pues tenemos en México que para poder hacer un tratado pues necesitamos meter a la CONAGUA, que es la Comisión Nacional del Agua, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que proporcionan información y la asistencia técnica. Tenemos que meter a la Semarnat para el manejo íntegro de los recursos naturales. Es equiparable con la EPA de Estados Unidos. Tenemos un Consejo Consultivo de Cuenca que responde, que aunque está en cada estado hay un consejo consultivo, responde directamente a la federación y no al estado. Y tenemos la Secretaría de Relaciones Exteriores, de International Affairs Secretary, que suscribe los acuerdos internacionales, ¿no? Tenemos que en Baja California no existe una cooperación internacional con Estados Unidos en cuanto al agua, mientras que en Sonora hay una comisión que tiene con Arizona. Sí existe una comisión para el manejo de relaciones con Arizona. A nivel municipal, pues ningún municipio tiene una relación internacional, ¿no? Bueno, ¿qué tratados se han celebrado gracias a la SILA, por sus siglas en español, SILA? Pues se celebra el tratado de 1944, este es 1944, donde se establece que a través del río Colorado nos proporcionen de Estados Unidos a México 1.850 millones de litros cúbicos anualmente, y nosotros respondiéndole con agua que pasamos a Estados Unidos. De esto nos interesa la minuta 242 o el acta 242, que establece consultar al otro país en caso de cualquier modificación que tenga relevancia en agua superficial o en agua subterránea, que tenga relevancia para el otro país. California estuvo en contra de esta acta, ya que pues iba en contra de la soberanía, ¿no? Más que nada de los intereses, ya que tenían que consultar a México si ellos querían realizar, por ejemplo, el canal Todoamericano. No lo consultaron y lo aplicaron en 1988, inició la construcción del canal, y pues ahorita se encuentra en litigios México con Estados Unidos, ¿no? En el 289, en la acta 289 establece un convenio que deciden
en donde se decide en conjunto consultar y monitorear todo el tránsito de agua. Y pues esto da origen a el Tratado de la Paz, Baja California Sur, donde los presidentes mexicano y estadounidense firmaron un tratado para establecer el programa integral de ambiente fronterizo. ¿Qué va a hacer? Pues va a ser más que nada, pues ayudar en disminuir, prevenir, controlar la contaminación en ambos lados de la frontera. Porque pues como lo he venido mencionando, pues son cuencas, no solamente cuencas de agua, son cuencas de aire, son cuencas ecológicas. Entonces lo que pasa de un lado de la frontera pues atañe al otro, ¿no? Perjudica al otro lugar. Este programa pues ha tenido Frontera 2012 con objetivos en común con Frontera 2020. Sin embargo, pues el tema del agua y principalmente de los acuíferos siempre se encuentra relegado en último momento, ya que la vez pasada tienen un dicho en Estados Unidos que dicen no sí, no me acuerdo cómo va, pero no sé si me pueden ayudar. Out of sight, out of mind. Out of sight, out of mind, ¿no? Entonces, debido a eso, pues los acuíferos siempre son el último tema a tratar. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿sí? ¿Cuáles son los futuros escenarios, no? Pues si se continúa con esta tendencia, pues va a seguir el manejo fragmentado de ambos países, va a haber un agotamiento del acuífero, el campo mexicano por lo menos se va a abandonar, creando migración hacia las ciudades, trayendo con esto otros conflictos como es desempleo, violencia, etcétera, además de que va a haber cada vez más disputas y licitaciones internacionales al respecto, ¿no? ¿Cuál es el escenario óptimo, el escenario que podríamos adoptar? Pues celebrar más acuerdos transfronterizos, formalmente, ¿a través de qué medio? Pues en México, como pueden ver, pues con Agua, Semarnat y la Comisión Estatal del Agua, que es de Baja California, que celebren convenios con la EPA, California y Arizona, ¿no? Pero como hemos visto es sumamente complicado, ya que en California existen más de 20 agencias de ello y es diferente el recurso, se considera diferente, tiene una diferente definición el agua en Arizona que en California, ¿no? Todo esto ayudado por la SILA, ¿correcto? De manera informal, pues existe más posibilidad de actuar al corto plazo, empezando pues con políticas públicas bottom-up, son más flexibles. Si se habla de ciudad de Tijuana, San Diego, es mucho más flexible que hablar Washington, Ciudad de México. Entonces es mucho más, puede ser mucho más prolífico, mucho más fructuoso. ¿Cuál sería el primer paso? Pues tener información del estado del arte del acuífero con soporte técnico, ¿no? Esto le corresponde principalmente, quise exponer este tema porque corresponde a las universidades, a los centros de investigación, pues realizar esto en conjunto, un esfuerzo binacional, ya que ahorita se realizan esfuerzos, pero ambos por su lado y viendo por los intereses de cada país, no viéndolo como un todo, ¿no? Y tener un principio de integridad con programas públicos binacionales y considerando todas las dimensiones del problema. No solamente extraer el agua, no solamente va a pegar en lo ecológico, no solo va a impactar en lo ecológico, va a impactar en lo social, va a impactar en lo económico en Baja California, va a impactar en casi todos los aspectos. Entonces, hay una noticia buena. Bueno, las conclusiones de nuestra investigación fueron de que no existe un manejo integrado del acuífero, no existe un acuerdo bilateral del manejo de este acuífero, ni órganos que lo puedan dirigir al acuerdo, no existen las vías en las que este acuerdo pueda ser dado, ¿no? Y tenemos a unos actores con diferente poder en Estados Unidos. Por una parte California, el estado más rico, tenemos a Arizona y tenemos a Baja California, ¿no? Sin embargo, tenemos una ventana de oportunidad para que avance esta cooperación. Como mencioné, no todo es malo. En últimos años se ha celebrado un acuerdo primeramente, entre la Universidad de Sonora y la Universidad de Arizona,
de estudiar esto, no recuerdo su nombre ahorita, pero son dos acuíferos distintos en la frontera de Sonora, Arizona. Entonces, una vez viendo el interés de las universidades, pues el gobierno, a través de la Conagua y a través de la USGS, pues empezaron a invertir en proyectos para cuidar y tratar de manejar ambos acuíferos, ¿no? Y por medio de la SILA. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Thank you very much, Adrian. Let me propose something. There is food outside. There are some beers, Mexican beers outside. When do we go outside? See the sea, talk, discuss. What do you think about that? Let's do that. También yo quería poner a eso, o sea, que tengan la oportunidad de que se conozcan, porque también muchos de los estudiantes quisieran saber qué es lo que está haciendo el otro, ¿no? Y es una buena manera de que a lo mejor en común encuentren cosas que alguien está haciendo y que, ¿no? Just want to bring the opportunity to meet the other people in the room, like the Mexican and on the side from the US, so you can maybe find out things that might be happening in common that you don't know. So just mingle, I guess. Yes, the bus to take you back to the border will leave at 7, so you have 1 hour. Please. Thank you very much for being here.